a este acto enmarcado dentro de esta exposición que estamos llevando a cabo durante esta semana del Año de la Fe. En primer lugar, bueno, pues agradecer como siempre al excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando, pues, que colabora con nosotros en la cesión también de este centro de congreso y de esta sala. Hoy aquí también representado en el teniente de alcalde, Ángel Martínez, pues también le trasladamos pues nuestro más sincero agradecimiento a los miembros de la comisión, a la Junta Permanente, también de las Hermanas de Cofradía, su presidente que también está aquí. Presentar al padre David, el ponente que hoy nos acompaña, pues es más fácil que la del cardenal, porque fue compañero mío en el seminario diocesano, o sea que estuvimos compartiendo muchas historias, muchos avatares, muchos paseos. Es un hombre muy peculiar y muy particular, ha traído hasta el Padre Jesús, o sea que es mucho. Entonces aquí el padre David. Es chiclanero de nacimiento y alardea de ello, de su pueblo. Como os he dicho, pues ingresó en el seminario diocesano de San Bartolomé y allí cursó sus estudios de filosofía y teología. Se ordenó sacerdote por parte de don Antonio, monseñor don Antonio Ceballos, un par de cursos, un curso menor que yo, y por tanto, después de estar un tiempo en la tarea pastoral en Distin, en Ceuta, donde ha hecho una labor pues también allí tremenda. Él siempre ha estado muy ligado al mundo de las hermandades y cofradías. De hecho pertenece a tres pues muy señeras, ¿no? La Hermandad de la Veracruz de Cádiz, su Hermandad de Humildad y Paciencia de Chiclana y la Hermandad del Silencio de Sevilla. Y siempre ha manifestado pues su amor, su pasión hacia el arte. Esto le lleva pues a cursar un máster en la Universidad Pontificia de Salamanca sobre patrimonio cultural religioso. Y desde hace pues un año largo, ¿no? Un par de años, un año largo, pues nuestro obispo ya diocesano, Monseñor Rafael Zornoza, lo nombró delegado episcopal para el patrimonio religioso cultural, ¿no? También de nuestra diócesis de Cádiz y Ceuta. Pues sin más dilación yo le voy a ceder la palabra y nos va a hablar hoy David sobre esta iconografía de la Inmaculada en el contexto pues de este año de la fe. Bien, pues muy buenas noches a todos y gracias por vuestra presencia, gracias también al concejal del ayuntamiento que nos acompaña, al Padre Jesús. Y bueno, y a todos los que estáis aquí. Vamos a ver, el hecho de esta conferencia sobre la iconografía de la Inmaculada en el arte parte porque cuando el Padre Alfonso me comentó el hecho de venir a impartir una conferencia, le digo, bueno, ¿de qué tema? Y me dice, sobre el arte sacro. Digo, bueno, pero si el arte sacro eso es inmenso, ¿no? Digo, bueno, concretizando un poquito, yo intenté de dar vuelta, ¿no? De ver, y me pareció que yo creo que el tema de la Inmaculada, por diversos aspectos, nos toca de lleno. Primero porque no olvidemos que estamos en Andalucía, que es la tierra de María Santísima, y donde se defendió de una manera peculiar este dogma de la Inmaculada, como lo vamos a ver ahora. Y por otro lado, en el mundo de las hermandades ha estado siempre muy presente el dogma concepcionista. Fijaros que casi en todos los textos de las protestaciones de fe de las distintas hermandades incluye el defender el dogma de la Inmaculada Concepción. De hecho, también es uno de los puntos, de los núcleos más importantes de nuestra fe, de ahí también el contexto de este año de la fe, y eso ha sido un poco los motivos, ¿verdad?, que me han llevado pues a elegir este tema, de la iconografía de la Inmaculada. Bueno, lo primero que vamos a ver, vamos a tener primero una introducción. Si queremos ver cómo ha sido la evolución de la Inmaculada en el arte, tenemos que ver primero qué significa la Inmaculada, qué es la Inmaculada Concepción. Bueno, en un primer momento hay que aclarar, porque esto la gente todavía no lo tiene muy claro,
que la Inmaculada Concepción es la patrona de España. Hay gente que dice que la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar es patrona de la hispanidad, no de España. La patrona de España, como estáis viendo ahí, desde 1760, es la Inmaculada Concepción. A través de esta bula Quantum Ornamenti, del Papa Clemente XIII, como estáis viendo. Vamos a centrarnos ahora qué es la Inmaculada Concepción. Fijaros, es una fiesta que celebramos con mucho arraigo, ¿verdad? Aquí, con muchos actos de culto, con mucha fiesta, el puente de la Inmaculada, ¿no? Y tendríamos nosotros que, si nosotros tuviéramos que preguntar por la calle a la gente que celebra tanto la Inmaculada Concepción y le preguntáramos qué es la Inmaculada Concepción, nos podríamos llevar grandes sorpresas. Porque realmente hay mucha gente que no sabe qué es la Inmaculada Concepción. Hay gente que opina que la Inmaculada Concepción es que la Virgen tuvo al niño Jesús sin concurso de San José. Y eso no es la Inmaculada Concepción. Eso es la virginidad de María. La Inmaculada Concepción, vamos a ver, fijaros, en la declaración en la bula Ineffabilis Deus, como estáis ahí viendo de 1854, dice lo siguiente: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Esto es lo que dice el texto de esta bula que declara en 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción. Para entender lo que ha dicho la bula, nos tenemos que remontar al pecado original. Fijaros, vosotros sabéis, por la historia sagrada, que nuestros primeros padres, Adán y Eva, se apartaron de Dios. Quisieron vivir una vida al margen de Dios. Y a partir de esa desgracia, que es lo que se conoce como el pecado original, a partir de ahí, todos, cuando digo todos, es todos los seres humanos venimos con el pecado original. Desde el momento en que nosotros hemos sido concebidos en el vientre de nuestra madre, perdonadme la expresión, desde el momento en que el espermatozoide se unió al óvulo en el vientre de nuestra madre, en esa concepción, ya nosotros, todos los seres humanos, venimos con el pecado original. Y ese pecado se borra en el bautismo. Eso es uno de los efectos que tiene el sacramento del bautismo, que nos borra de ese pecado original que lo traemos desde antes de nacer, desde el momento en que fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres. Y Cristo, ¿verdad?, es el Salvador universal, porque si todos venimos con el pecado, Cristo nos libera, nos salva de ese pecado. Y como estamos todos, pues Cristo, por eso se le dice que es el Salvador universal, porque todos venimos con pecado. Todos. Hay una creencia en la Iglesia, desde el principio, que dice, bueno, todos menos una persona. La Virgen María no es una diosa, la Virgen María es un ser humano. Y la Virgen María tenía unos padres, que se llamaban Joaquín y Ana. Pues bien, la Iglesia siempre ha dicho que en el momento en que la Virgen fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana, es decir, antes de que naciera la Virgen jamás estuvo bajo el pecado original. Jamás. La única de todo el género humano. Y esto no es una cosa que la Iglesia lo haya creído y se lo haya sacado de la manga, sino que tiene también fundamentación bíblica. Fijaros, ahí como veis es un dato revelado. Dios te salve, llena de gracia. Es el saludo con que el ángel se dirige a la Virgen. Fijaros que el ángel no le dice, Dios te salve María, un poquito de gracia. Sino el ángel le dice, Dios te salve María, llena, plena de gracia. Es decir, la Virgen jamás ha estado bajo el pecado original.
Pero en el siglo XII, esto que lo entendía la Iglesia, lo celebraba y lo vivía con una naturalidad, en el siglo XII hay unos canónigos de la Catedral de Lyon que niegan la fiesta de la Inmaculada. Dicen que esa fiesta no se puede celebrar. Y no se puede celebrar, ¿por qué? Porque celebrar que la Virgen es Inmaculada, nosotros le estamos quitando los méritos a Jesucristo. Porque ya Jesucristo no podemos decir que es el Salvador universal. Porque hay una persona que no estuvo bajo el pecado. Por lo tanto, no tenía por qué salvarla del pecado, porque nunca estuvo en el pecado. ¿Me vais cogiendo, no? Entonces, ¿qué ocurre? Dice, no. La fiesta de la Inmaculada es una herejía. Es una herejía. Porque si yo digo que la Virgen nunca ha estado bajo el pecado, no puedo decir que Cristo es el Redentor universal. Podremos decir, Cristo es casi el Redentor universal. Y eso es otra herejía. Por lo tanto, no se podría casar el tema de Jesucristo como Salvador universal y la Virgen Inmaculada. Y entonces, como lo de Cristo, eso lo tenemos todo claro, pues entonces la Inmaculada fuera. Eso es lo que pasó en el siglo XII. Pero va a venir una orden religiosa, que es la orden franciscana, que es la que va a defender este problema que se ha surgido en la Iglesia, este problema teológico, que es el franciscano Duns Scotus en el siglo XIII. Y Duns Scotus decía lo siguiente, lo vais a entender perfectamente, verás. Vosotros imaginaros que aquí hay una gran superficie de barro. Y yo tengo este móvil. Este móvil yo quiero que esté limpio, que no tenga barro ninguno. Entonces, si yo hago así, cojo el móvil y lo limpio. Pero es que hay otra manera de que el móvil esté limpio. ¿Qué manera es? No dejándolo caer. Y de esta forma, los franciscanos fue como defendieron y sacaron del apuro de este problema. Decían, no. Perfectamente puede estar la Virgen Inmaculada y Jesucristo Salvador universal. Porque mira, Jesucristo a todos nosotros hemos caído en el barro del pecado. Y Él nos ha limpiado en el bautismo. ¿Y la Virgen cómo ha salvado a la Virgen? ¿Jesucristo ha salvado a la Virgen? Por supuesto. ¿Jesucristo es el Salvador también de la Virgen? Por supuesto. ¿Pero de qué manera? No dejándola caer. Entonces, por eso decimos que ella es la perfecta redimida, la perfecta salvada, la que Dios jamás permitió que cayera bajo el pecado. Y de esa forma fue como salvó el Señor a su madre. Bien, esto, como veis ahí, dice el debate está servido entre inmaculistas y anti-inmaculistas. Y hay una guerra enorme, sobre todo en Andalucía, por defender a la Virgen. Aquí se defendía que la Virgen era inmaculada. Y como esto no era dogma de fe, era discusiones teológicas entre los teólogos, pues había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. Mientras no lo dijera el Papa, esto hay que creerlo, pues la gente podía creer o sí o no en la Inmaculada. España se va a destacar por la defensa de la Inmaculada. Antes he empezado diciendo que la Inmaculada es la patrona de España. ¿Por qué creéis que la Inmaculada es la patrona de España? ¿Por qué el Papa la declaró como tal? Porque ha sido una de las naciones donde más ha destacado que aquí se ha defendido a la Inmaculada antes de que el Papa dijera que era dogma. Fijaros, en el año 1466, en un pueblecito de la provincia de Zamora, llamada Villalpando, es en el primer lugar del mundo donde se hizo el juramento a la Virgen Inmaculada. Y estáis viendo ahí, ¿verdad? Y luego ya aquí, en nuestra zona, ¿verdad?, en Andalucía, pues la Hermandad de los Nazarenos de Sevilla, la Hermandad del Silencio en el año 1615, la que se destaca por defender a la Virgen Inmaculada. También va a destacar en esta defensa por la Inmaculada a los reyes de España. Va a ser una devoción regia también, defendida desde la monarquía. Y ahí estáis viendo en este cuadro que pertenece al Museo Municipal de Madrid, donde se ve al rey Felipe IV defendiendo el dogma de la Inmaculada antes de sentarse en el trono de España. Era una condición
que existía en el protocolo de la coronación de los reyes de España. Antes de acceder al trono, tenía que jurar defender a la Inmaculada Concepción. Luego se destacaron muchísimas procesiones, sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Muchas procesiones. Aquí estáis viendo la procesión que se organizó con motivo de la consagración del Templo del Sagrario de Sevilla. En este cuadro, que pertenece a la Catedral de Sevilla, es un cuadro que sobre todo tiene mucha importancia iconográfica, porque nos damos cuenta a través de ahí cómo eran los montajes de los altares efímeros que se ponían con motivo para celebrar la Inmaculada. Lo estáis viendo ahí, en toda esa parte, es ahí la procesión de la Virgen de los Reyes, en el que está pasando pues por las gradas bajas, por lo que hoy es actualmente la calle Alemanes, en uno de los costados de la Catedral Sevillana, y estáis viendo el magnífico altar dedicado a la Inmaculada que llega pues hasta la cima de la catedral, hasta la azotea, como estáis viendo. En nuestra diócesis de Cádiz también se ha destacado la devoción a la Inmaculada. Fijaros que en nuestro primer templo diocesano, que es la Catedral Vieja de Santa Cruz, la imagen que preside nuestro templo más importante y en el sitio más importante, que es el presbiterio, es una imagen de la Inmaculada. Ahí se está viendo que Cádiz también desde siempre defendió la Inmaculada. Y veis ahí esa hermosa Inmaculada de Domenico Giscardi, en que preside pues el templo de Santa Cruz, la Catedral Vieja. Luego estáis viendo también ese lienzo de Cornelio Schul, lienzo precioso, que corona el ático del retablo del convento de las Agustinas Recoletas de Chiclana. Y abajo estáis viendo una panorámica de un pueblo de nuestra diócesis, perteneciente a nuestra diócesis, que tiene el apellido de la Virgen, la línea de la Concepción. Por lo tanto, todo esto son signos, rasgos del fervor y la devoción inmaculista, pues en nuestra diócesis gaditana, ¿no? Bueno, ante esto, ante la presión que sufre y que se ve claro, como se ha visto antes, de que la Virgen es inmaculada, y que eso nos choca con la salvación universal de Cristo, llega el momento del 8 de diciembre de 1854, en el que el Papa lo declara dogma. ¿Qué significa dogma? Que dice, señores, ya aquí no se puede dudar. Después de toda la larga historia, la persona que dude ya de la Virgen Inmaculada está fuera de la Iglesia. Eso significa el dogma. Pero no significa que el Papa se levantara esa mañana del 8 de diciembre de 1854 y dijo, oye, pues se me ha antojado de decir que la Virgen es Inmaculada. No. Estáis viendo que es un recorrido de siglos, desde los inicios. Lo que pasa es que el Papa ya lo refrenda y dice, shh, cuidadito. Esto ya es un dogma de fe, avalado por toda la tradición de la Iglesia desde los comienzos, desde la época apostólica. Y la persona que esto no lo crea, pues está fuera de la Iglesia. Entonces, como veis, desde ese momento, pues es el dogma de la Inmaculada. Bueno, ya que nos hemos enterado qué es lo que significa la Inmaculada, ¿verdad? Que la Virgen, desde el primer instante en que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana, jamás estuvo bajo el pecado original. Jamás. Bueno, pues esto, ¿cómo se ha representado en el arte? Ha tenido una dificultad, porque fijaros, los artistas decían, ¿cómo podemos plasmar artísticamente una cosa que es todavía un proyecto? Que es un ser en gestación, que todavía no ha nacido, es un no nacido, ¿no? ¿Esto cómo se puede representar? Bueno, pues van a echar mano a través de muchas imágenes simbólicas para expresar esta verdad que se quiere transmitir de la Inmaculada, ¿no? Los inicios de la iconografía, vamos a ver a lo largo de la Edad Media distintas maneras de cómo se ha representado la Inmaculada. Tenemos el primer tema iconográfico, que es la Nueva Eva. Vamos a ver imágenes de vírgenes que van a estar, como veis ahí, lo mismo que Eva, se le dice la Nueva Eva, porque lo mismo que Eva comió del fruto prohibido y de esa forma hemos heredado todo el pecado original, la Virgen no comió del fruto prohibido. Son vírgenes que son estantes, de pie o sedentes, que portan una manzana y el niño Jesús que señala la garganta de su madre. Fijaros, lo vamos a ver preciosa en la Inmaculada de Silos. Fijaros qué preciosidad Inmaculada del siglo XIII, como estáis viendo,
Y fijaros cómo la Virgen porta una manzana roja en su mano y el niño está señalando con el dedo índice la garganta de la Virgen y está diciéndole a la gente que mira esta imagen: mirad, por la garganta de mi madre no pasó nunca la manzana. Fijaros qué cosa más bonita. Se quería expresar de esta forma. Entonces estáis viendo esta preciosa Inmaculada de Silo. La Virgen del Valle, ya en nuestra diócesis tenemos una nueva Eva, concretamente en la parroquia del Valle de Ceuta. Estáis viendo la misma iconografía. La Virgen porta una manzana en su mano y el niño que señala hacia la garganta de la madre diciendo lo mismo. Esta imagen preciosa que se conoce como la portuguesiña fue regalada a la ciudad de Ceuta en el año 1415 y ante ella se celebró la primera misa de la ciudad recientemente conquistada. La Virgen de la Iniesta de Sevilla, la iconografía que guarda es la misma, es una nueva Eva. Fijaros que vuelve a portar de nuevo la manzana en la mano y el niño dirige su mano hacia la garganta de la madre, con el mismo sentido y la misma idea, de que por la Virgen no pasó nunca el pecado. Por lo tanto, estamos hablando, es una Inmaculada. ¿Os dais cuenta? Una Inmaculada, bueno. El árbol de Jesé. Otra manera de representar la Inmaculada durante la Edad Media. El árbol de Jesé pues va a ser un tema iconográfico, como estáis viendo ahí, que se va a utilizar mucho en las miniaturas de las Biblias, en los Beatos, que reproduce la profecía de Isaías 11, brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz florecerá una flor. Es como la genealogía de Cristo y de esa forma se va a ver como la continuación, o sea, la Inmaculada es la continuación de la descendencia de los ascendentes de Cristo, ¿no? Es un poco la idea que ahí se tiene que ver. Fijaros, en este árbol de Jesé, en esta tabla anónima del siglo XVI, de Baños de Valdearado, en la provincia de Burgos, estáis viendo ahí un árbol de Jesé, veis ahí a un señor anciano, está recostado, ese es Jesé, el padre del rey David, y de su costado sale esa rama, ¿verdad?, ese tronco, en el que se van situando los distintos antepasados de Cristo. Es difícil saber iconográficamente qué personaje se trata, únicamente quizás el del arpa, el que está tocando el arpa en la parte de arriba, sea el rey David, en que lleva como atributo iconográfico el arpa. Y veis ahí a la Virgen, ¿verdad?, a la Virgen Inmaculada con el niño. Pues bien, esta tabla, que tiene influencia, es una tabla manierista, tiene muchas influencias de Rafael. Yo no sé si os acordáis vosotros ahora de la pintura que pintó Rafael en el Vaticano, la Escuela de Atenas. Hay un señor, también anciano, que está recostado en la escalinata. Bueno, pues exactamente el Jesé que estamos viendo aquí. Y se ve perfectamente que el anónimo autor de esta tabla pues se inspiró en la pintura de Rafael a la hora de ejecutar este árbol de Jesé. Os digo, podéis tener la oportunidad, este verano he estado visitando las Edades del Hombre en Arévalo, en la provincia de Ávila, y forma parte de la exposición de este año. Así que si todavía tenéis tiempo, me parece que está hasta noviembre, en las Edades del Hombre, para poderlo ver, pues porque es una maravilla. En verlo directamente no es como verlo en el ordenador, obviamente. Bueno, estamos viendo ahí otro árbol de Jesé, que es la alegoría de la Inmaculada Concepción, la gamba de la Catedral de Sevilla, pintura de Luis de Vargas. Y aquí Luis de Vargas ha transmitido mucho más, con mucha más fuerza, esa idea de que la Virgen no tiene pecado. Fijaros, el árbol aquí no empieza en Jesé, en el padre del rey David, sino que empieza en Adán y Eva. Estáis viendo esas dos figuras, la figura masculina desnuda, y la otra señora que brilla mucho por la intensa luz que posee sus carnes, pues es Adán y Eva. Y están tocando del árbol, veis las ramas que están tocando sus manos, y de esa rama contagia el pecado original, pues a los reyes, a los profetas, a todos los que veis que están en la parte de atrás. Pero arriba está la Virgen con una nube, encima de una nube, fuera no toca la rama. No le ha infectado a la Virgen el pecado original. Por lo tanto, aquí estamos viendo otra pintura
del tema de la Inmaculada. La parentela de María. Vamos a ver, la parentela de María es prácticamente la reducción del árbol de Jesé. Si el árbol de Jesé poníamos todos los antepasados de Cristo, pues ahora va a tener una reducción. Sobre todo, va a destacar mucho el tema del Trinilium, porque hay una leyenda medieval que dice que Santa Ana se casó 3 veces. Y entonces con San Joaquín, con Cleofé y con Salomé. Y de los 3 matrimonios pues va a tener distintos hijos y nietos. Entonces vamos a ver cómo esta leyenda se ha aclarado en el arte. Estáis viendo aquí este magnífico tríptico de Quentin Massey. Quentin Massey va a ser el fundador de la escuela de Amberes. Y la escuela de Amberes se va a destacar por 2 cosas fundamentales. Es el nexo o la unión entre la tradición de los primitivos flamencos con la pintura renacentista italiana. ¿Dónde lo vemos nosotros en este cuadro? En este tríptico, pues fijaros, el tema de la influencia de los flamencos lo vemos en el detallismo del paisaje. Aquí es que, como digo, no se ve bien. Esto es una fotografía y encima en ordenador, pero si lo viéramos en verdad, el detalle de todo el paisaje tiene unos detalles preciosos de unos ríos, unos bosques, que tiene la parte de atrás. Y luego lo que es la influencia italiana del Renacimiento, pues está en esa figura, en su ropaje. Fijaros, van vestidos a la moda italiana del Renacimiento. Y bueno, pues ahí estáis viendo toda la familia. Estáis viendo a la Virgen con el niño, a Santa Ana, a las otras hijas de Santa Ana con sus nietos, y en la parte del fondo, asomado en ese pollete o en esa especie de barandal, pues están los distintos maridos de Santa Ana, con San José. La Santa Ana triple. Vamos a ver. La Santa Ana triple va a ser una iconografía muy graciosa, porque se va a representar a Santa Ana como las muñecas rusas, una especie así. Vamos a ver Santa Ana, la Virgen más pequeñita y el niño más pequeñito. Pero una iconografía que tiene mucha aceptación en la época, cuando nace en el siglo XIV. Y está representando también la Inmaculada, porque vamos a ver, ¿dónde ocurrió la Inmaculada Concepción? ¿Dónde ocurrió? ¿En qué lugar? ¿En qué sitio? ¿Dónde se produjo la Inmaculada Concepción? ¿En el vientre de quién? De Santa Ana. De Santa Ana. Entonces, esta iconografía lo que va a tratar es engrandecer la figura de Santa Ana, por dignificar el sitio donde se produjo la Inmaculada Concepción, en el vientre de Santa Ana. Entonces lo vamos a ver, fijaros. Esta Santa Ana triple de la parroquia Santa María Magdalena de Dos Hermanas, es la patrona de la ciudad, y ahí estáis viendo lo que os he dicho. Veis ahí Santa Ana, majestuosa, luego la Virgen y el niño más pequeñito. Lo estáis viendo ahí. Y sale, bueno, ahí he puesto una imagen de una procesión, sale todos los años el 26 de julio, el día de Santa Ana, en ese palio de Tumbilla, que es también pues una... consigue muy bien el efecto, la estética, de trasladarnos, porque ya de por sí, como veis, la imagen es del siglo XIV, y ese tipo de palio, que se le llama de Tumbilla, pues es un palio medieval. Entonces le viene magníficamente a la estética de la imagen que cobija. La Santa Ana triple de Triana, en la que preside el retablo de Pedro de Campaña. Actualmente nosotros, si vamos a la iglesia de Santa Ana, nos la encontramos de esta forma, como lo estáis viendo ahí. Pero, acordaros, bueno, y si no os acordáis yo os lo digo, hace unos años se restauró, bueno, es otra cosa que merece la pena ver, O sea, uno de los retablos renacentistas más impresionantes que tenemos en nuestra tierra es el retablo de Santa Ana de Triana. Eso hay que quitarse el sombrero, de pinturas de Pedro de Campaña. Bueno, pues la han restaurado en el Instituto Andaluz de Patrimonio, en el IAPH, se restauró hace unos años, y se restauró también las imágenes que preside, como veis aquí, este grupo escultórico de Santa Ana. Y en los papeles, en los documentos que se han ido estudiando en la parroquia, pues se ha descubierto que en su origen
esta imagen era también una Santa Ana triple. Lo que pasa es que en el siglo XVII llegó la moda de vestir las imágenes y entonces pues se desmembró, se puso por separado, labor que realizó Francisco de Ocampo, y el niño ya es barroco, el niño es de esa época, no es el niño original, pero como estáis viendo, bueno, pues en su origen era una Santa Ana triple. El abrazo místico. Vamos a ver. Si antes yo he dicho, es otra manera de representar la Inmaculada. Si antes yo he dicho que la Inmaculada es la unión, ¿verdad?, la fecundación de San Joaquín y Santa Ana, ya me entendéis, por ser, no quiero caer en... hay que tener respeto, ¿no? Pero que sabéis a lo que me estoy refiriendo. Claro, esto, ¿cómo se representa? Porque aquí lo que se quiere representar es el hecho de cuando ocurrió la Inmaculada Concepción. No van a hacer los pintores lo que ya ustedes imaginan, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿De qué manera simbólica? Pues a través del abrazo místico. Entonces estáis viendo aquí, fijaros qué preciosidad. ¿Qué os parece? Ahí estáis viendo a San Joaquín y a Santa Ana. Es que esto viene de la leyenda dorada. La leyenda dorada nos dice que San Joaquín, ¿verdad?, fue a ofrecer al templo el sacrificio. Y el sacerdote se lo negó, porque no tenía hijo, y en eso en Israel era una desgracia. Entonces San Joaquín el pobre sale llorando, se va al monte allí con los cabreros, con los pastores, él se pierde, Santa Ana se queda viuda sin ser viuda, total, que recibe el anuncio del ángel, ¿verdad?, y le dice, mira, no te preocupes, se le aparece tanto a Santa Ana como a San Joaquín, y le dice, mira, encontraros de nuevo, Joaquín, vuelve a Jerusalén, donde vive tu esposa Ana, en que allí te está esperando, y vais a concebir, pues nada más y nada menos que a la Madre de Dios. Entonces, esto es lo que está representando Pedro de Rubete, que sabéis que es el máximo pintor renacentista de la corte de Castilla. Lo estáis viendo aquí en esta iglesia de Palencia, pues representando este momento en el que se encuentran San Joaquín y Santa Ana ante la puerta dorada del templo de Jerusalén. Y veis cómo se están abrazando. Fijaros también el detalle tan gracioso de cómo el ángel, ¿verdad?, arriba con sus manos está uniendo la cabeza de los dos. Fijaros con qué finura, ¿verdad?, y con qué arte está representado. Luego aquí, muy cerquita, podéis ir a Jerez de la Frontera, en la iglesia de San Marcos. Cristóbal Boissin. Cristóbal Boissin va a ser un imaginero francés que viene a Sevilla, se establece en Jerez de la Frontera, y él va a tener, yo no sé si habéis tenido la oportunidad de visitar la Cartuja de Jerez. En toda la sillería de la Cartuja de Jerez es de Cristóbal Boissin. Y la Virgen del Rosario de Arcos de la Frontera también es obra de Cristóbal Boissin. Entonces, bueno, pues estáis viendo aquí, esto es un alto relieve, como estáis viendo, perteneciente a un retablo antiguo de esa parroquia. Y bueno, aquí pues es en bulto redondo, como veis, no es una pintura, pero sobre todo destaca mucho, pues está situado la manera de cómo lo concibe Cristóbal de Boissin, de perfil, con ese perfil. Fijaros también lo bonito, todos los motivos vegetales, decorativos que tiene el manto de Santa Ana, es realmente una auténtica delicia. La alegoría de los tallos. La alegoría de los tallos va a ser otro tema para representar la Inmaculada Concepción, en el que van a enlazar el árbol de José, el tema iconográfico del árbol de José, con el abrazo místico. Y lo vais a ver en esta representación, en la iglesia de Beceda, en la provincia de Ávila. Estáis viendo ahí un alto relieve, está dividido en dos partes. La parte superior, en ese rompimiento de gloria, aparece la Virgen Inmaculada, y en la parte inferior estáis viendo ahí de nuevo a San Joaquín y Santa Ana, que están en actitud como de quererse abrazar, ese abrazo, ¿verdad?, y sale esos tallos. Acordaros de la iconografía del árbol de Jesús, ese tronco que salía, aquí sale de los pechos de los dos, de San Joaquín y Santa Ana, y de esa unión de los dos surge la Virgen Inmaculada. Bueno, y luego, en la colegiata de Osuna, Hernando de Esturmio hace también, fijaros, esta pintura, que es el mismo tema, que es el abrazo de la alegoría de los tallos. Estáis viendo ahí a San Joaquín y Santa Ana, a la Virgen. Pero fijaros una cosa, vamos a ver. Vamos a aprender un poquito, porque esto haría falta una carrera, ¿verdad?
un poquito, pero para que nos vayamos iniciando un poquito en el tema del arte sacro, en que es muy interesante. Fijaros, hemos visto dos escenas que son iguales. Se representa, muchas gracias, porque estoy seco. Vamos a ver, se representa el mismo tema, como estáis viendo ahí, de la alegoría de los tallos. Este de la colegiata de Osuna y el que habíamos visto de Becedas. Mira, en el arte, y sobre todo en el arte sacro, nada está puesto al azar. Todo tiene un sentido, todo tiene una explicación y un mensaje. Fijaros, ¿qué diferencia veis vosotros entre esta imagen, esta escena de Becedas, con la de Osuna? Mira, fijaros, en la de Becedas está San Joaquín y Santa Ana de pie. Y arriba aparece la Virgen Inmaculada, como normalmente nosotros tenemos en mente cuando hablamos de la Inmaculada. En la de Osuna está San Joaquín y Santa Ana de rodillas. Y la Virgen tiene al Niño Jesús. A ver, ¿qué significa eso? La catequesis. Vamos a ver, la catequesis que aquí se realiza. Fijaros, el niño es Dios. El niño Jesús es Dios. Por lo tanto, si ahí está la presencia ya del niño Dios, hay una actitud en sus abuelos de adoración. Están de rodillas. Como en el anterior la Virgen no lleva al niño, están ellos de pie, porque la Virgen no es diosa. ¿Os dais cuenta? Bueno. Todo esto es los distintos temas que se han ido haciendo a lo largo de la Edad Media. De la Edad Media. Ahora ya, durante el Renacimiento, la época del Renacimiento, va a haber una búsqueda por conseguir ya, ¿verdad?, la iconografía que tenemos todos en la cabeza sobre la Inmaculada Concepción. ¿Vale? Entonces, la Virgen Apocalíptica va a ser uno de los primeros temas que va a salir ya en el Renacimiento. ¿En qué se destaca la Virgen Apocalíptica? Pues mira, va a aparecer una Virgen en la que va a tener a los lados toda la simbología de las letanías de la Virgen. Y luego también se llama la Virgen Apocalíptica porque se va a representar, aquí los artistas del Renacimiento van a decir, bueno, mira, vamos a imaginarnos la Virgen Inmaculada como la que se le representó a San Juan en el Apocalipsis, esa famosa texto que dice, apareció una figura en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies coronada de 12 estrellas. Dice, bueno, pues en esa figura que vio esa mujer, que vio San Juan y que nos transmite el libro del Apocalipsis, van a ver los artistas que ahí era la representación de la Inmaculada. Entonces, como digo, en el Renacimiento va a aparecer la Virgen Apocalíptica. Estáis viendo aquí esta pintura de Fray Juan Sánchez Cotán, que está en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Y representa esta escena. Fijaros cómo está ahí San Juan Evangelista en el momento en que está escribiendo el libro del Apocalipsis y ha visto la escena de la mujer apocalíptica. La estáis viendo en la parte superior. Esa mujer con la luna debajo de sus pies, vestida de sol y coronada de 12 estrellas. Y está San Juan, ¿verdad? Fijaros qué cosa, que se ha quedado como embobado. Está como embobado que ni atina a mojar la pluma en el tintero. Se ha quedado extasiado. Fijaros qué hermosura, qué manera de saber representar, ¿verdad?, la emoción que está viviendo en ese momento San Juan Evangelista. Los recursos, ¿verdad?, que utiliza el arte para transmitirnos pues lo que realmente nos quieren transmitir. Estáis viendo esta Inmaculada del Pedroso, que representa a esa mujer apocalíptica. La mujer estáis viendo ahí vestida de sol, la luna debajo de sus pies y coronada con 12 estrellas. La Inmaculada Franciscana. Acordaros que antes os comenté que fue la orden religiosa que más defendió el dogma de la Inmaculada Concepción. Y estáis viendo ahí, ¿verdad?, cómo el niño Jesús aplasta con esa
con ese punzón, con esa lanza que tiene, aplasta a la serpiente infernal para que no toque a la Virgen, para que el pecado no le llegue a la Virgen. Es otra manera, como veis, de representar la Inmaculada. La tota pulcra es lo que os comenté antes, la Virgen rodeada de los atributos de las letanías lauretanas. Entonces vamos a ver, sobre todo en la pintura valenciana, va a tener muchísimo éxito. Como estáis viendo aquí en esta de Juan de Juanes, en la Inmaculada con Dios Padre, que estuvo expuesta en la exposición Inmaculada en la Catedral de la Almudena. Y luego estáis viendo ahí esa de Cristóbal Gómez, que tiene del Palacio Arzobispal de Sevilla, que tiene la categoría, ¿no?, de que es la Inmaculada más antigua en Andalucía, que se conserva en pintura. En Cristóbal Gómez, un pintor de él, se conoce muy poco, muy pocas pinturas. En un cuadro que representa al padre Gracián, en que tanto ayudó a Santa Teresa de Jesús, que se encuentra en el convento de las Teresas del barrio de Santa Cruz, y esta Inmaculada, que en su origen, esta Inmaculada provenía de la Iglesia del Salvador. Pero lo que ocurre, muchas veces las obras de arte, ¿verdad?, bailan tanto de un sitio para otro, pues ha terminado pues adornando una de las salas del Palacio Arzobispal de Sevilla. Como estáis viendo, bueno, pues ese movimiento también que tiene, ¿verdad?, tan característico, ese alargamiento manierista, y luego el repliegue en cómo se le dobla a la Virgen en el manto por delante, simulando lógicamente pues como si fuera un viento, ¿no?, que le está dando en ese momento. Bueno, y ya llegamos, ¿verdad?, estos han sido los tanteos, hasta que llegamos pues al esplendor artístico, lo que entendemos realmente como la Inmaculada, en que esto surge en el siglo XVI. ¿Quién es el que va a decir realmente cómo se tiene que pintar ya definitivamente la Inmaculada? Porque fijaros de qué manera los artistas tenían montones de maneras de hacerlo, ¿no? ¿Quién es el que va a poner el canon, la norma de decir, pues mira, a partir de ahora la Inmaculada hay que pintarla así? ¿Quién lo hace? Francisco Pacheco, nuestro paisano de Sanlúcar de Barrameda. Sabéis que él es el suegro del gran Velázquez, de Diego Velázquez, y él tiene en este libro, él sobre todo, más que por pintor, que es un gran pintor, no vamos ahora a desmerecerlo, pero sobre todo ha quedado en la historia del arte como un gran tratadista. Él escribe este libro, Arte de la Pintura, que está publicado, se ha publicado de nuevo, y ahí aparece, bueno, cómo hay que representar todos los temas del arte sacro, ¿no? Entonces, fijaros, esto merece la pena, vamos a leerlo, porque esto es lo que dice Francisco Pacheco en el año 1649, cómo hay que pintar la Inmaculada Concepción, o esculpirla. Pocos días después llegó el dichoso día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, en cuya pintura se debe advertir que algunos quieren que se pinten con el niño Jesús en los brazos. Un momento. ¿Veis? En la Inmaculada Franciscana lleva al niño, ¿verdad? En la del Pedroso también lleva al niño. La Inmaculada con el niño es propio del Renacimiento. Porque se decía, vamos a ver, la Virgen es inmaculada, ¿por qué? ¿Por qué la hizo Dios inmaculada? ¿Por qué la Virgen no cayó en el pecado? Porque iba a ser la Madre de Dios. Entonces el motivo, la causa del por qué la Virgen inmaculada es el niño. Por eso también se quería representar al niño para decir, no, ella es inmaculada, pero no porque vaya a ser la más chula del mundo, sino ella es inmaculada porque iba a ser la Madre de Dios. Ese es el motivo del por qué ella es inmaculada. ¿Vale? Entonces, como veis, en el Renacimiento, con niño, como dice aquí Pacheco, ¿no? Dice, en cuya pintura se debe advertir que algunos quieren que se pinte con el niño Jesús en los brazos, por hallarse algunas imágenes antiguas de esta manera. Pero sin poner a pleito la pintura del niño en los brazos, para quien tuviere devoción de pintarla así, nos conformamos con la pintura que no tiene niño. Porque aquí Pacheco lo que va a decir, mira, vamos a dejarnos ya de tonterías y vamos a centrarnos en la Virgen ya de por sí. O sea, no vamos a decir ponerle, ella es por esto, por lo otro, que si las letanías, no sé cuánto. No, vamos a poner a la Virgen, inmaculada y punto. Antes tiene puestas las manos, cercada de sol, coronada de estrellas y la luna a sus pies. Esta pintura, como saben los doctos, es tomada de la misteriosa mujer que vio San Juan en el cielo con todas aquellas señales. Hace de pintar, pues, en este aseadísimo misterio, esta señora en la flor de su edad,
de 12 a 13 años, hermosísima niña, lindo y graves ojos, nariz y boca perfectísima, y rosadas mejillas, los bellísimos cabellos tendidos, de color de oro, en fin, cuanto fuere posible al humano pincel. Hase de pintar con túnica blanca y manto azul, que así se apareció esta señora a doña Beatriz de Silva, portuguesa, que se recogió después en Santo Domingo el Real de Toledo a fundar la religión de la Concepción Purísima, que conformó el Papa Julio II, año de 1511. Debajo de los pies, la luna que, aunque es un globo sólido, tomo licencia para hacerlo claro, transparente sobre los países, por lo alto más clara y visible, la media luna con las puntas abajo. En la luna, especialmente, he seguido la docta opinión del padre Luis del Alcázar, ilustre hijo de Sevilla, cuyas palabras son estas. Suelen los pintores poner la luna a los pies de esta mujer hacia arriba, pero es evidente entre los doctos matemáticos que si el sol y la luna se carean, ambas puntas de la luna han de verse hacia abajo. De suerte que la mujer no estaba sobre el cóncavo, sino sobre el convexo, lo cual era forzoso para que la alumbrara la mujer que estaba sobre ella, recibiendo la luna la luz del sol. Y plantada en un cuerpo sólido, como se ha dicho, aunque lúcido, había de asentar en la superficie de afuera. Suele ponerse en lo alto del cuadro Dios Padre o el Espíritu Santo, o ambos, con las palabras del esposo ya referidas. Los atributos de tierra se acomodan acertadamente por país y los del cielo, si quieren, entre nubes. Adórnase con serafines y con ángeles enteros que tienen algunos de los atributos. El dragón, enemigo común, se nos había olvidado, a quien la Virgen quebró la cabeza triunfando del pecado original. Y siempre se nos había de olvidar. La verdad que nunca lo pinto de buena gana, y lo excusaré cuanto pudiere, por no embarazar mi cuadro con él. Pero en todo lo dicho tienen licencia los pintores de mejorarse. Francisco Pacheco, Arte de la Pintura, 1649. O sea, fijaros que se detiene en los mínimos detalles. Tiene que tener esto color, los cabellos tienen que ser de esto, mirando para tal lado, la luna tiene que estar boca abajo, no sé. Todo el detalle. Resumiendo, ¿cómo es la iconografía definitiva a partir de Francisco Pacheco? Pues la mujer apocalíptica vestida de sol, corona de 12 estrellas y luna a sus pies. Sin niño, con las manos en actitud orante, túnica blanca y manto azul. Así es como ya a partir de ahora, del siglo XVII, se va a representar a la Inmaculada. Aquí estáis viendo esta Inmaculada de Pacheco, es la Inmaculada con Miguel Cid, que fue el famoso que compuso las coplas de la Inmaculada de 1615. Bueno, pues este óleo de 1619, estáis viendo ahí pues prácticamente lo que él dice en su Arte de la Pintura. Pero hay un fallo, que fijaros, él defiende tanto en su libro, en su tratado, que la túnica tiene que ser blanca, y aquí aparece la Virgen con la túnica roja. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues muy sencillo, el que paga es el que manda. Así de claro. Por mucho que Pacheco dijera que tiene que ser, el que le encargó este cuadro dijo, pues yo quiero la Inmaculada de rojo, y si no me la pinta, pues no te lo pago. Y como Pacheco vivía de eso, pues es el que manda. Pero si nosotros queremos ver realmente, de una forma plástica, lo que Pacheco ha dicho en su tratado, lo vemos en la Inmaculada del Palacio Arzobispal de Sevilla. Ahí veis perfectamente, que es obra suya, es de Pacheco, ahí veis perfectamente lo que él quería decir. Mujer vestida de sol, estáis viendo ese resplandor que está detrás. La luna debajo de sus pies, hacia abajo, como él nos recomendaba, que las puntas de la luna tenían que estar hacia abajo, y coronada con 12 estrellas. La túnica, ¿verdad?, el manto azul, la túnica blanca. Ahí estáis viendo la representación más perfecta de lo que él quería transmitir en su Arte de la Pintura. Esto va a llegar hasta nuestros días, estas directrices de Pacheco, y todos los pintores y todos los escultores a partir de entonces van a seguir esa línea. Estamos viendo aquí esta Purísima de José Rivera, del convento de las Agustinas Recoletas de Salamanca, conocido precisamente como la Purísima. Es orgullo de Salamanca este cuadro, y es considerado como la reina de las Inmaculadas españolas. Fue pintado en 1635,
fue mandado pintar por el conde de Monterrey. Y bueno, es una preciosidad, como estáis viendo. Y es una Inmaculada que va a influir muchísimo, muchísimo, posteriormente, en el pintor de las Inmaculadas, que va a ser Murillo. Fijaros cómo se parece mucho esta Inmaculada grande a la de Rivera. Ese manto, ¿verdad?, ahí en el aire, pues se ve perfectamente que Murillo se inspira en Rivera, en José Rivera. Esta Inmaculada grande del Museo de Bellas Artes es impresionante, como estáis viendo. Es una pintura que se realiza en 1650 para el arco toral de la Casa Grande de San Francisco, pero que actualmente se encuentra, como estáis viendo ahí, en el Museo de Bellas Artes. Sí es impresionante porque es un cuadro que mide 4 metros de altura por 3 de ancho. Es enorme, de grande. Y si impresionante, esto es una anécdota, si impresionante es el cuadro, no se queda atrás el marco. El marco no se ha podido, ahí únicamente aparece el lienzo. Es el marco. Para que vosotros hagáis una idea. Se presentaron la Hermandad de la Quinta Angustia de Sevilla, se presentan un día y piden audiencia al director del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Total, lo recibe el director y dice, bueno, ¿qué querían ustedes? Dice, mira, queremos hacer una propuesta. ¿Ustedes nos podrían dar o vender el marco de la Inmaculada grande para hacer nosotros el paso de misterio? Imaginaros cómo es el marco. Entonces, pero vamos, obviamente, como podréis comprender, el director le dijo, mira, yo con toda mi alma lo daría, pero no puede ser. Entonces, bueno, pues ahí tenéis también la Inmaculada de la línea de Cruz Herrera, un pintor linense, se encuentra. Él regaló esta pintura a la parroquia de la Inmaculada porque es la parroquia donde se bautizó y él le tenía mucho cariño. Cruz Herrera bebe mucho de Julio Romero de Torres, de ese estilo. Y fijaros que incluso la mujer que está ahí arrodillada ante la Inmaculada recuerda mucho pues a la mujer morena que suele pintar este artista cordobés. Y luego, mira, ahí os he querido traer esta Inmaculada que se expuso en el año 85 en la exposición Arcos. En la exposición Arcos sabéis que es la feria internacional de arte contemporáneo más importante del mundo. Y bueno, se expuso ahí, lógicamente, bueno, veis ahí una Inmaculada de esos pelos, me parece un poco Alaska, pero realmente, como estáis viendo, lo he querido traer primero, para que veáis que se siga haciendo arte sacro contemporáneo, porque yo pienso que eso también es un déficit que tenemos. Yo pienso que nos hemos, y fijaros que yo soy súper barroco, pero hay que reconocer que nos hemos estancado en el barroco, y las únicas piezas de arte que hacemos ahora, venga, barroco y no barroco y no barroco. Entonces lo he querido traer para que veáis que también hay pintura religiosa, moderna, contemporánea, y que en esta pintura de Enrique Costu, fijaros, del año 85, sigue lo del color, o sea, lo que decía Pacheco en el siglo XVII. Fijaros hasta dónde ha llegado la influencia del arte de la pintura. Hasta el año 85. Bueno, aquí estáis viendo, ahora vamos a pasar a la escultura. La Inmaculada, la Cieguecita de Martínez Montañés. Bueno, esto es para ya quedarse extasiado. Fijaros, es prototipo de la Inmaculada andaluza. Sabéis que el esquema que utiliza Martínez Montañés siempre es un rectángulo vertical con un trapecio unido por los lados. Es prácticamente el esquema que utiliza con esta Inmaculada. Y que el manto que tiene la Virgen tiene un sentido envolvente. Va envolviendo toda la imagen. Le llaman la Cieguecita porque tiene los ojos muy entornados, como mirándose ella a sí misma, ¿no? Con ese pudor, con ese candor de la Virgen María, pues en la época en que está aquí representada, pues con unos 12 o 13 años. Y como digo, esto es para el deleite del cristiano y del moro. Porque os comento, un embajador turco fue que cuando iba camino de Madrid, pues tuvo una visita oficial a la Catedral de Sevilla,
y se quedó parado ante esta Inmaculada. Y entonces pues le preguntaron qué es lo que le ocurría y dice, pues fijaros, os voy a decir lo siguiente, jamás he visto en mi vida una muchacha más encantadora. Y como veis realmente es sublime. Nos vamos para Castilla. Castilla tiene otro esquema de Inmaculada. Castilla tiene el esquema triangular, como estáis viendo ahí en esta imagen de Gregorio Fernández. Y el manto no está en sentido envolvente, sino que la Virgen lo porta como si fuera una capa pluvial. Estáis viendo ahí. Realmente es una maravilla de la Catedral de Astorga, como veis. Y, hombre, es verdad que uno siempre tira para la tierra, ¿verdad? A mí me gustan más las andaluzas, pero es lo que yo siempre suelo decir. Si a mí me la dieran, no la iba a despreciar, Bueno. Seguimos avanzando en el tiempo, ¿verdad? Esta imagen de Pedro Duque Cornejo, el imaginero más importante de la primera mitad del siglo XVIII, escultor de cámara de la reina Isabel de Farnesio, patatín, el nieto del gran Pedro Roldán, sobrino de las Roldanas, en fin, un pedazo de artista con saga de artistas en su familia. Y, bueno, pues estáis viendo ahí esta Inmaculada ya del barroco, ¿verdad? Estáis viendo ya ese movimiento que le gusta el barroco, ¿no? Fijaros la diferencia con la de Martínez Montañé, ¿verdad? Tan plana, tan estática, tan clásica, en ese sentido. Y fijaros la de Pedro Duque Cornejo. Ya está totalmente como si fuera, ¿verdad?, el aire entrando por ahí, ese movimiento, esas líneas curvas que tiene. Y bueno, y que participa, como sabéis, en el corpus chico de la Magdalena. Llegamos al siglo XVIII. El siglo XVIII se pone de moda las vírgenes de vestir, aunque ya tiene un precedente en el siglo XVI con la Soledad de Gaspar Becerra de Madrid, pero en el siglo XVIII es cuando realmente se pone de moda. Entonces aparecen ya los postizos, aparecen las pelucas, los ojos de cristal, los zarcillos, le ponemos ahora las ráfagas de plata, no sé qué, le ponemos telas naturales, ya no es en talla, ya es de vestir, como estáis viendo en esta Inmaculada de Castilleja de la Cuesta, que se coronó el pasado 7 de diciembre, fue la coronación canónica. En el siglo XVIII va a aparecer también otra iconografía de la Inmaculada, que es la Mater Inviolata, que va a destacar porque tiene esa paloma, abrazando la paloma del Espíritu Santo, y es otra variante. No me puedo enrollar porque vamos a estar aquí hasta las 12, así que voy rápido. La Inmaculada Concepción de la Línea ya es obra de Ortega Bru, y aquí, bueno, sabéis que Ortega Bru es uno de los artistas más impresionantes del siglo XX, y que se sale un poco del canon manido, es por así decir, es el imaginero más artista, porque tiene un sello tan peculiar, tan propio, que no copia a nadie. Es totalmente un genio, un genio. Y como estáis viendo, bueno, pues esta Inmaculada en patrona de la Línea de la Concepción. En el siglo XVIII Cristóbal Ramos va a sacar pues lo que realmente puede llegar ya al genio andaluz, que es presentar a la Inmaculada como dolorosa. Entonces estáis viendo ahí esa Inmaculada la antigua, titular de la Hermandad del Silencio de Sevilla, que ahora pertenece a la colección particular de Ibarra, y que ha sido sustituida por la de Sebastián Santos, que estáis viendo ahí. Es una Inmaculada, pero en su versión dolorosa. También aquí en nuestra diócesis tenemos también Inmaculadas dolorosas. Estáis viendo ahí la de Ceuta y la de la Línea, la Virgen de la Concepción. Son también Inmaculadas dolorosas. Bueno, esto ha sido a grandes rasgos y muy rápido cómo se ha desarrollado a lo largo de toda la historia del arte, ¿verdad?, el tema de la Inmaculada. Y ahora ya dos pequeños capitulitos en el que vamos a ver primero advocaciones marianas que tienen atributos concepcionistas. No tienen la vocación de la Inmaculada, pero que si tú te das cuenta dices, anda, pero si es la Inmaculada. La medalla milagrosa es una Inmaculada. Fijaros que tiene la túnica blanca, el manto celeste, o sea, los colores concepcionistas. Y si hay alguna duda,
Pues fijaros lo que dice alrededor de la medalla milagrosa. Oh María sin pecado concebida. Estamos hablando de una concepción, sin pecado. Luego la Virgen de Lourdes. La Virgen de Lourdes es una inmaculada también. Tanto que ella le dice a Bernardita, en la aparición de Lourdes, cuando se le presenta y le pregunta ¿quién eres? Dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Por lo tanto es también otra vertiente iconográfica de la Inmaculada, es la Virgen de Lourdes. La Virgen de Guadalupe de México es una Inmaculada. Es una Inmaculada, fijaros. La Virgen con las manos juntas, mujer vestida de sol, los rayos que tiene detrás, la luna debajo de sus pies, es la Inmaculada. La Virgen del Rocío es una Inmaculada. Fijaros, la mujer vestida de sol, las ráfagas, significan los resplandores del sol, la corona de 12 estrellas y la luna debajo de sus pies. Es la Virgen del Rocío, pero si tú te pones a analizarla despacio y detenidamente, dices tú, bueno, pero es una Inmaculada. Está representando, tiene los atributos de la Inmaculada. Haciendo un poquito de patria, ¿verdad? La patrona de Chiclana, pues tiene los atributos también concepcionistas. Fijaros, la luna debajo de sus pies y la corona con las estrellas. Esos son atributos propios de la Inmaculada. Y para que no haya pelea entre Chiclana y San Fernando, la Virgen del Carmen es una Inmaculada. Las ráfagas, la luna debajo de sus pies y la corona con las estrellas. Y ya por último, vírgenes ocasionalmente concepcionistas, es decir, que no tienen atributos de Inmaculada en ningún lado, pero que en determinadas ocasiones se nos presentan como una Inmaculada. Que es lo siguiente. La Virgen del Sol que estáis viendo ahí, de una hermandad de Sevilla, es una dolorosa. Ni tiene la luna, ni tiene nada, es una dolorosa. Pero fijaros cuando llega diciembre cómo la viste. Como una Inmaculada. Que esto es una moda cofradiera que se está imponiendo, como sabéis. Llega el mes de diciembre y vestimos a nuestras dolorosas de Inmaculada. Bueno, pues en ese momento es una Inmaculada, está vistiendo los atributos de la Inmaculada. Ahí estáis viendo otra imagen que pertenece a Ceuta, también vestida con esos colores. Y por último, pues la patrona de nuestra archidiócesis, la Virgen de los Reyes, pues tiene, se la viste normalmente en uno de los mantos que tiene de salida, pues se la viste con esos atributos, con esa saya blanca y el manto celeste que estáis viendo ahí. Es un manto bordado, es de tisú bordado en plata, que fue regalo de la viuda condesa de Casagalindo y que lo estrenó la Virgen en el año 1904, cuando se coronó canónicamente. Y como veis, pues la visten, a la Virgen de los Reyes, la visten como Inmaculada, como estáis viendo ahí. Bueno, pues ya quiero terminar pues con esta copla, ¿verdad?, que se hizo tan popular y tan famosa para todos nosotros, aquí en nuestra tierra, en honor a la Inmaculada. Todo el mundo en general, a voces reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. Hízos vuestro esposo caro, libre de leyes y fueros, y dio con que defenderos un privilegio de amparo. Fue privilegio especial el ser de Dios defendida, con que fuisteis concebida sin pecado original. Si mandó Dios verdadero al Padre y Madre honrar, lo que nos mandó guardar, Él lo quiso obrar primero. Y así esta ley celestial, en vos la dejó cumplida, pues os hizo concebida sin pecado original. Muchas gracias. Simplemente felicitar al Padre David por su magnífica exposición. Tengo que reconocer que yo prácticamente no sabía casi nada de lo que ha contado y me ha encantado. Y agradecerle su colaboración con el Consejo de Hermandades y con la comisión organizadora de los actos que se han programado con motivo de la fe. Y para que tengan un recuerdo de nosotros y de estos actos, pues me gustaría ofrecerles un mensaje. Muchas gracias. Demasiado envuelto. Sí, la verdad es que se parte siempre con la gente.
Eso es para que firmen los decretos. Los decretos de las imágenes de restauración. Bueno, yo quisiera agradecer al padre David, pues, primero su disponibilidad, ¿no? Desde el primer momento en que también por parte de la comisión, pues queríamos contar con su presencia, ¿no? Sabéis y os habéis dado cuenta de que es un apasionado realmente del arte, tiene muchísimos datos en la cabeza, difícil de retener y además que lo explica con pasión y con claridad también. Aquí tienes algunos hermanos mayores, lo mismo te salen algunas funciones, esas cosas, triduos o charlas formativas, ¿no? Que también es importante. Pero sí es cierto, ¿no? Es decir, él es un apasionado del arte porque nos hace caer en la cuenta, también como nos lo decía el día de la inauguración, de que el arte, y nos lo ha vuelto a repetir aquí, que nada es por casualidad en el arte sacro, ¿no? Que todo tiene su sentido y que a veces nosotros olvidamos eso, ¿no? Y hay que saber mirar el arte cristiano desde esa lectura de la fe y esa lectura catequética, ¿no? Puede haber muchas miradas, ¿no? Artísticas, como valor patrimonial, pero nos falta a veces acercarnos a las obras de arte artístico o al patrimonio artístico religioso desde los ojos de la fe, es decir, qué quiere o qué intencionalidad ha tenido el autor a la hora de expresar a través de una pintura o a través de una escultura o cualquier otra forma de arte, pues esa catequesis, ¿no? En ese sentido. Así que, bueno, pues sencillamente decirte que esta es tu casa como siempre, evidentemente, y estoy convencidísimo de que te va a llover más de una a partir de ahora. Así que enhorabuena, muchas gracias. Venga, muchas gracias a todos y buenas noches, ¿vale? Bueno, yo brevemente, bueno, buenas noches. Y bueno, la verdad que estamos enhorabuena, porque contar con un conferenciante de la valía del padre David, pues bueno, la verdad es que ya digo, es increíble. No solo, aquí hay varios hermanos mayores y muchos cofrades, no solo algún que otro culto, sino por la parte que a mí me toca como ayuntamiento, alguna que otra conferencia de arte religioso, porque afortunadamente estamos en una tierra que tiene mucho que enseñar y desgraciadamente también en muchos casos hay bastante desconocimiento. Yo me acuerdo hoy, tengo un recuerdo especial con don Rafael, como lo dijo, porque la verdad que día a día nos sorprende más cómo elige a las personas adecuadas para los puestos adecuados, porque la verdad que, perdona que te tuque, David, has demostrado que sabe de lo que habla y luego también, bueno, y como lo ensalza, ¿no? Estamos en la tierra de María Santísima y en Andalucía y especialmente San Fernando es la tierra de María Santísima. Cuando tú has puesto al final esas imágenes de las dolorosas vestidas de la Inmaculada, yo te invito a que te vengas por San Fernando el 8 de diciembre y veas a ver prácticamente qué dolorosa no está vestida de la Inmaculada. Será a lo mejor una moda cofrade, pero bueno, bendita moda, porque la verdad que los vileños lo viven afortunadamente. Darle la enhorabuena a la comisión porque estamos viendo la calidad de los actos que se van haciendo con relación a este tema, ¿no? Tan importante como es el Año de la Fe. Animaros a que sigáis colaborando en la medida de vuestras posibilidades en eso, en ensalzar acto tras acto. Aquí, por cercanía, vamos a disfrutar del sábado en cuestión, en que prácticamente todos los templos van a tener sus imágenes o los titulares en Besamano. Te invito a que vengas aquí y bueno, ya te pillaremos para que nos enseñes muchas cosas, porque claro, también se han quedado muchos detalles en el tintero, como por ejemplo en tantas iconografías o tantas imágenes o tantos cuadros, lienzos, determinados datos o hechos como las flores, las escenas, los espejos, que yo creo que también tiene muchísimo sentido y que bueno... Mira, si me permite, quiero aprovechar ahora que estás diciendo todo el tema de los detalles.
Vamos a ver, es una idea, don Rafael lo sabe, y es una idea que hemos hablado muchas veces y queremos a ver en qué momento se puede llevar a cabo. Es una de las cosas, nos damos cuenta que el arte tiene un tiro muy grande, ahora está de moda, y es cierto que está de moda, afortunadamente, y sabemos que también nuestra diócesis es muy rica en patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, estamos pensando, que ya lo veréis en los medios de comunicación, o en fin, cuando pueda hacer, ¿no? Estamos pensando de crear una escuela diocesana de arte sacro. Bien, de tal forma, porque una de las cosas que nosotros vemos es que, por ejemplo, nuestra tierra que es tan turística, ¿no? Que viene tanta gente en verano y a lo largo del año, hay muchísima gente que no van a misa. O sea, que no van a misa, no van a los sacramentos, pero en cambio hay colas para visitar la Catedral de Cádiz, o hay colas para visitar las iglesias. Entonces, que nosotros, ya hablo como sacerdote, ¿no? La preocupación que tenemos como diócesis, ¿no? Queremos que esas personas, o sea, formar a personas que puedan explicar las iglesias de la diócesis, pero con esta dimensión también, ¿no? Que la persona que venga, o sea, como hemos visto la Inmaculada, no tuve la de Murillo y todo eso, y que no salgo únicamente diciendo qué bonito, ¿no? Mira qué bien pintada Murillo, sino lo que hay detrás, lo que significa, por qué de esto es así, por qué lo otro, por qué. Entonces, bueno, está en proyecto, bueno, ya os enteraréis. Pues el guante, por la parte que me toca, lo recibo, y que sepa que por parte del ayuntamiento tendrá el obispado toda la colaboración posible, porque llevar la cultura es importantísimo, y si estamos hablando de arte religioso todavía más, porque tiene muchísimo que aportar. Ya despedirnos, dar las gracias por vuestra colaboración, especialmente a ti, David, dar la enhorabuena a la comisión, y bueno, emplazarnos a este sábado, y animar también a todas las personas que no hayan podido todavía ir a la exposición esta tan magnífica que se ha montado, que lo hagan. Pues muchísimas gracias. Buenas noches.